Bienvenidos, hoy vamos a preparar donitas en máquina con temática navideña para que se vayan alistando para este 24 de diciembre y tengan unos detalles bien bonitos o una propuesta bien bonita para ofrecer a sus clientes. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ingredientes. Es lo que siempre les recomiendo, que cuenten los ingredientes que tienen y los comparen con la lista que tienen o con el procedimiento que tienen para que no les vaya a hacer falta nada y a mitad de camino tengan que parar para ir a buscar un ingrediente. En este caso son 8 ingredientes que necesitamos y allí están lísticos y pesados. Miren esta textura. Huele y sabe delicioso, miren ahí. Para esta receta necesitamos 265 gramos de harina de trigo todo uso, 180 gramos de leche líquida entera. Si la quieren usar deslactosada, descremada, también lo pueden hacer, no hay problema con eso. 2 huevos medianos, 8 gramos de levadura seca instantánea, también puede ser levadura seca que no sea instantánea, pero recuerden que cuando se usa la otra deben activarla. Esta no requiere activar, la seca que no es instantánea sí requiere una activación previa. 50 gramos de azúcar blanca común, la que utilizamos normalmente en cocina, 40 gramos de mantequilla, aquí tenemos sal, vamos a utilizar una pizquita o un cuartico de cucharadita, esencia de vainilla y listo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agregar el cuartico de sal en la leche y vamos a agregar una cucharadita de esencia de vainilla también en la leche. Las personas que les gusta utilizar la pasta de vainilla o extracto de vainilla pueden usar menos cantidad. Aquí utilizamos una cucharadita porque es esencia, no es como tan concentrada, pero si utilizan pasta o extracto pues pueden utilizar un poco menos. Listo, entonces esto lo reservamos y aquí lo que vamos a hacer es tamizar la harina de trigo. Pongamos esto por acá. Tamizamos la harina de trigo para airearla un poco, para descartar de pronto cualquier basurita que haya allí, porque a veces suele pasar que encontramos como residuos, entonces es mejor como asegurarnos que esto no pase. Aquí vamos a agregar la levadura seca instantánea. Esto lo hacemos así porque es instantánea. Si no lo fuera, debemos primero activarla en unos 80 o 100 gramos de leche, que debe estar tibia. Esa lechita tibia no debe superar su temperatura a los 40 grados Celsius porque si no vamos a matar la levadura y ya no nos va a funcionar. Entonces es simplemente hacer eso. En lugar de agregarla acá, lo que van a hacer es apartar de la leche de la cantidad que contiene la receta en otro recipiente, la van a tibiar un poco y la agregan allí y esperan 10 a 15 minutos hasta que haga espumita. Si hace buena espumita quiere decir que está activa y sirve. Si no hace espumita es una levadura que no sirve y van a tener que mirar si deben comprar otra, pero no la pueden usar así. ¿Listo? En este caso estoy usando levadura seca instantánea y puede ir directamente a la harina, no requiere activación previa. La harina de trigo no puede ir con leudante porque por eso vamos a utilizar levadura. Nuestro leudante va a ser la levadura. Recuerden que las donitas son como un tipo de pan dulce o semidulce. Esta donita no es como la típica donita que ustedes ven por allí, que la hacen con premezclas o harinas para repostería, no. Esta receta está inspirada o se basa en una receta de donas fritas, solo que le hice una modificación agregando un poco más de humedad para que pueda ser usada en maquinita y nos quede con ese sabor similar a una donita frita. No va a ser igual, nunca va a ser igual porque un producto que se hornea, que en este caso esta función es la que cumple la maquinita como de horno, no es lo mismo algo que se hornea, algo que va a fritura profunda, ¿sí? La textura es distinta y el sabor también cambia un poco por el aceite. Bueno, aquí vamos a mezclar un poco esto y vamos a hacer como una coronita. Nos ayudamos acá con algún recipiente para hacer el volcancito o coronita, donde vamos a colocar el azúcar, 50 gramos. Vamos a colocar los huevitos que deben estar batiditos para que no se formen como grumitos, entonces ayudamos como a romper un poco esas membranas para que se integren bien. También los pueden agregar enteros, pero pues ahí les voy dando como esos tips para agilizar un poco el proceso, como hacer un poco más práctico y fácil el procedimiento. Listo. Y aquí vamos a agregar la mantequilla que debe estar a temperatura ambiente. Miren cómo está. Es una mantequilla que está pomadita,
Si de pronto la tienen fría, se les olvida sacarla antes de empezar la preparación, puede llevarla un poquito, unos 5 segundos o menos al microondas para que ella se ablande. Lo importante, así se les funda o se les derrita, lo importante es que no esté caliente para que no les vaya a cocinar el huevo. ¿Listos? Que esté así, cremosita, pomadita. Vamos a agregar acá, saquemos primero este. Vamos a agregarla acá. Miren que el procedimiento es así como se prepara la receta de donas fritas. La única diferencia aquí es que vamos a agregar más cantidad de leche para que nos quede con la fluidez necesaria para trabajarla en maquinita. Aquí vamos a mezclar bien. Miren, aquí está esto ya integrado. Está un poquito seco obviamente porque le falta la leche. ¿Qué vamos a hacer con esta leche? Recuerden que esta lechita tiene ya la sal y la esencia. Lo que vamos a hacer es llevarla a calentar. ¿A qué temperatura? Una temperatura donde esté muy caliente, casi a punto de hervor, pero no al punto de llegar a hervir porque empieza a evaporarse, entonces se nos disminuye el volumen que necesitamos para esta cantidad de harina. Entonces la llevamos cuando ya vaya a empezar a hervir, que esté muy caliente, ya la retiramos y la vamos a agregar a esto que ya tenemos acá listo. Entonces voy a calentar y ya regreso. Aquí ya tengo esta leche bien caliente, vamos a agregarla de golpe, sin miedo, sin pensarlo. Y vamos a empezar a mezclar. Aquí si quieren se pueden ayudar con la batidora, con un globo manual, con espátula, con lo que quieran mezclar. Lo importante es que debemos mezclar muy bien hasta que quede una masita homogénea, que no se vean grumos, que se vea lisita. Miren, aquí todavía falta un poco. ¿Cómo me doy cuenta yo que ya está bien mi mezcla, que ya está homogénea o que está en el punto? Yo al dejarla caer allí, miren, se debe cortar como en forma de V. Aquí todavía no me forma la V, mire que sale como por partes, pero ya casi, miren, allí se corta, no sé si observan allí. Entonces seguimos batiendo. Aquí lo que buscamos es activar un poco esa proteína de la harina que es el gluten para que nos quede con esa textura similar a la de donita frita. Miren que ahí ya va cortando como más parejito. A veces, miren, por ejemplo, yo veo esta harina aquí, la veo que queda muy oscura. ¿Esto qué quiere decir? Eso también me lo preguntan mucho. ¿Por qué me quedó tan espesa o por qué me quedó tan líquida? Cuando las harinas son muy viejas de estar allí en un supermercado, en una góndola, en una tienda, ellas se van como deshidratando. Entre más fecha tengan de haber salido de producción, más humedad va a requerir una harina. ¿Listo? Cuando son más frescas, ellas se ven un poco más blancas, no se ponen tan oscuras, no se oxidan tan rápido y no piden tanta humedad. Entonces esas son cositas que debemos tener en cuenta, que a veces dicen, esa receta no sirve. No es que no sirva, sino que hay que mirar en qué condiciones están los ingredientes. No quiere decir que una harina que lleve más tiempo no nos vaya a servir, también va a servir. Solo que si sabemos ese truquito, miren, ahí ya va cayendo en B, miren que ahí ya va quedando casi lista. Si conocemos esos truquitos, pues ya sabemos que si la harina, si la mezcla la vemos como muy seca, pues podemos agregar un poquito más de humedad. En este caso, miren, la veo más oscura y un poquito seca. Igual voy a esperar, no seca, sino como muy espesa. Entonces voy a esperar que repose y después del tiempo de reposo, pues ya defino si le pongo otros 20 gramitos de leche o la dejo así. A veces queda muy líquida, pero también funciona para la maquinita porque esa maquinita como sella bien, se hace como esa encapsula la mezcla, pues no va a haber problema y el crecimiento, mientras la levadura esté buena, el crecimiento va a ser el adecuado. Bueno, ya voy a dejarla así. Vamos a ponerle así un pañito. Vamos a poner el temporizador 20 minutos y miramos. Si falta que leude un poquito, pues le damos 10 minutos más. Yo generalmente lo dejo así entre 20 y 30 minutos, no es más. Igual recuerden que la levadura es instantánea, entonces ella igual va cumpliendo como su función también a medida que se va horneando la mezcla. Miren acá, 20 minutitos. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a mirar aquí. Miren cómo esponjo esto de lindo. Pero voy a darle otros 10 minutitos. Vamos a poner otros 10
para que esponje un poquito más, pero miren que ahí va creciendo. Esta mezcla, como es tan espesa, no me gusta dosificarla con los teteritos, sino con manguita pastelera, para poder hacerle un orificio que sea grandecito y de pronto no tener accidentes allí que reviente el teterito o la manga. ¿Listo? Esta masita es más espesa, entonces con manga pastelera les va a quedar mucho más fácil que con teteritos. Vamos a cortar aquí, más o menos así, más o menos de 1 centímetro. Y siempre tengan en cuenta de tirar esto a la basura, no lo pierdan de vista, porque a veces estas cositas terminan en las masas. Y cuando vendemos, grave que le salga esto a un cliente. Bueno, entonces ya vamos a poner la masa aquí en esta manguita y vamos a empezar a hornear las donitas. Miren esto como esponjó. Miren que aquí ya está, miren, ahí se ve que está bien alveoladita, miren. Igual que una masa de pan, igual que una masa de donitas, ¿ven? No sé si alcanzan a ver allí, miren. Se ven los alveolitos, se ve que está bien espumosa. Pero esto debemos moverlo nuevamente para desgasificar. Listo, aquí ya desgasificamos. Vamos a ponerle un poco de aceite a la maquinita para que no se nos pegue. Miren, con una servilletica de cocina vamos a impregnarla así de aceite. Y vamos a agarrar la maquinita y vamos a pasar así. No tenemos que bañar la maquinita en aceite, no, porque ella igual es de teflón. Supongo yo que todas las máquinas son de teflón. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Voy a dejar acá y voy a conectar la maquinita. Con esta receta a mí me gusta, no me gusta que la máquina se precaliente mucho, sino que ella se vaya calentando al mismo tiempo que la masa, porque como la masa es más densa que la otra receta, que la primera receta que creamos, entonces no quiero que quede cruda. Entonces simplemente la conecto, la dejo así un momentico, no mucho, y empiezo a dosificar. Listo, con la otra receta sí la máquina se deja precalentar unos 2 o 3 minutitos. Una persona de pronto que no sepa esto va a dejar precalentar la máquina mucho y luego va a poner esta mezcla. Como es más densa, lo que va a pasar es que se va a cocinar por fuera, se va a dorar por fuera muy rápido y tal vez en la mitad quede cruda. Entonces aquí la idea es que se vaya como calentando casi que a la par la máquina con la mezcla. Listo, entonces no la dejamos mucho tiempo precalentando y vamos a empezar aquí a dosificar. Voy a traer un poquito para acá la maquinita para que puedan ver mejor. Creo que allí está bien. Miren, entonces empezamos a dosificar. Esta mezcla, como es tan espesa, deben cortar. Deben ayudarse y cortar con una tijerita. Recuerden que estamos trabajando una mezcla que es una variación de una receta de donas fritas. Entonces es más chiclosa, más elástica. Vamos a poner aquí porque si la dejamos en otro lado en la manga, va a pasar que empieza a crecer esa masita y se nos va a salir. Entonces siempre la manga la dejamos allí en el recipiente para que no tengamos riesgo de que se derrame por ahí. ¿Qué hago yo?
Miren que en este momento, como esto no tiene un clic, como un brochecito para que quede allí fija, debo sostener la tapita de la maquinita para poder que al inflarse no se deformen, ¿sí? Porque al inflarse y no tener el clic se va a levantar la tapa. Entonces, hasta que yo esté segura que ya tienen la forma las donitas, no voy a retirar mi dedito de acá, hago presión. Miren esto. No miramos el tiempo, ahora en la segunda miramos el tiempo. Miren estas donitas. Miren que ni siquiera requirió darle vuelta. Ahorita vamos a abrir una cuando estén un poquito más frías porque está calientita y me quemo. Tenemos que mirar el tiempo porque yo creo que está un poquito pasaditas. Voy a desconectar un momentico la máquina. Miren que vuelvo y desconecto para que baje un poquito la temperatura mientras pongo nuevamente la mezcla en la manga. Una pregunta, si yo quisiera rellenar donitas de estas, ¿puedo hacerlas con una manga? Lo podrías hacer, muñeca, pero yo les recomiendo que coloquen el relleno de una vez desde la horneada. Colocan una capita de mezcla, luego la capita de relleno y luego la otra capita de mezcla. ¿Por qué? Porque luego cuando intentan rellenarlas con manguita o con inyector tratan de deformarse, porque no es que sean muy grandes, entonces pues no les va a quedar como bien el relleno. Aunque para rellenar no te recomiendo mucho esta receta, sino la otra que es más fluida. Al ser más fluida te da el tiempo para que pongas una capa, luego el relleno y luego la otra capa. Esta como es tan densa, es probable que se te rompa o se te queme el relleno, se salga y se queme. Pero esta ahorita miramos y ya tú puedes hacer el ensayo. Miren cómo queda esto. Es más, voy a abrir esta de una vez. Miren esto. Miren, no me gustó mucho el color de esta harina hoy. No me gustó, quedó como muy oxidada, pero miren la miga. Es como un pan, esto es como un pan, esto no queda como pastel ni como hotcake, sino como un pancito. Súper ricas, es que saben a pan. Ustedes prueban esta dona y sabe a pan caliente, al pancito tradicional de panadería. Bueno, yo hablo de pan tradicional de Colombia, porque los panes en todos los países son diferentes. En Colombia el pan es un pan que no es ni dulce ni salado. Yo digo que es un pan como insípido, pero rico, es muy rico. Entonces, prueben porque de verdad es muy rico, miren. Y uno las aplasta así, miren que vuelve a su forma, recuperan su forma. Aunque estas, como me puse a hablar y dejé calentar mucho la máquina, yo digo que quedaron un poquito apretaditas, las otras nos va a salir mejor. ¿Cuánto duran las donitas? Las donitas te duran, a nosotros nos ha durado esto hasta 7, 10 días, pero porque nos las consumimos, no porque se dañen. Si están bien almacenadas en un recipiente con cierre hermético, con tapita hermética, te va a durar mucho mientras no esté expuesto a las donitas ya listas a cambios de temperaturas. Todo bien almacenado dura muchísimo. Voy a dosificar aquí antes de conectar la maquinita porque todavía está tibia. Igual yo siempre les recomiendo, si es para vender, que no vendan productos que tengan más de 3 días de haber sido elaborados. No les recomiendo eso. Es preferible entregar un producto siempre fresco, máximo hasta 3 días después de haberse elaborado. Voy a conectar acá. Y cierro. Y voy a poner acá, pongámosle 5 minutitos nomás. Listo, ya pasaron los 5 minutitos, vamos a abrir. Miren qué belleza. Siempre utilicen una espatulita de silicona para que no dañen sus maquinitas, para que no las rayen el palito o cualquier cosita metálica que utilicen, o así sea de madera, tiende a rayarles en el tiempo sus maquinitas. Entonces,
Cuiden sus herramientas, quiéranlas mucho y traten en lo posible de usar siempre estas herramientas, utensilios de silicona para cuidar, para proteger el teflón. Voy a desconectar otra vez, espero que baje un poquito la temperatura. De pronto esta sería la parte más de más paciencia, que hay que desconectar un poco para esperar que baje la temperatura antes de cada tanda, pero como realmente ganamos tanto tiempo en la preparada de la mezcla, pues no es un trabajo que uno diga no, tan complicado, no, y la receta es muy rica, es totalmente diferente. Miren que quedan bonitas, quedan crocantes por fuera, esponjosas por dentro, no requerimos dar vuelta. Debemos asegurarnos de colocar la cantidad suficiente de mezcla en cada molde. Cuando la mezcla es muy líquida, la otra receta que es más líquida da para guiarnos con el borde del molde. Llenamos hasta el bordecito. Con esta es más o menos como 2 vueltitas o vueltita y media que le doy con la mezcla. El rendimiento de qué depende, depende mucho de la frescura de la levadura. Si la levadura está bien fresquita y la masa triplica su volumen, queda bien esponjosita, pues va a rendir mucho más. Pero si la levadura de pronto no está muy fresquita, pues tiende a crecer menos la masa, entonces sale menos cantidad. La vez pasada salieron, creo que 23. Bueno, pasaron los 5 minutitos, miren acá. Miren que no es necesario darles vuelta, porque esponjan lo suficiente. Ellas cuando quedan blancas es porque no alcanzan a esponjar lo suficiente y no tocan la parte superior del moldecito. Entonces por eso quedan blanquitas, ¿listo? Es por eso. No es porque la receta sea mala. Bueno, claro que sí, no usan un buen leudante. Si las hacen de polvo de hornear y no está en buenas condiciones, lo mismo pasa con la levadura. Si no están en buenas condiciones los leudantes, pues tampoco van a esponjar lo suficiente. Entonces siempre revisen sus leudantes, que estén activos, que no estén pasados, vencidos, y así van a tener unas donitas perfectas. Vamos a mirar aquí una de estas donitas, vamos a abrirla, miren cómo quedan muy crocanticas por fuera, miren que quedan doraditas, quedan gorditas, ahí se desenfoca. Vamos a ver, ahí ya enfocó, miren, quedan gorditas, doraditas, vamos a abrir. Miren la textura, es como la de una dona frita, es igual a la de una dona frita. Miren que ellas por más que se aprieten, miren, vuelven a su forma original. Miren, son bien esponjosas, bien aireaditas y el sabor es como un pan. Qué rico. Miren esta textura. Huele y sabe delicioso, miren ahí. Siempre les recomiendo que cuando pongan a enfriar sus donitas en la rejilla, las pongan con la parte que va en la base hacia abajo, porque esa parte siempre queda más consistente. Y así no se les va a bajar. Cuando colocan esta parte para que se les vea más bonita ahí en la rejilla y dejan esta parte hacia abajo, como esta queda un poco menos horneadita o más blanquita, se tienden a bajar. Entonces siempre dejarlas como con esta parte hacia arriba. Con estos cortadores de hojitas vamos a hacer las navideñas, ya les muestro cómo, y vamos a utilizar fondant. Voy a traer ya lo de la decoración, vamos a pintar un poquito de fondant de verde para hacer las hojitas y va a ser algo muy sencillo, que no nos quite mucho tiempo. Lo importante aquí es que aprendan cómo se trabaja el chocolate y les voy dando los tips para que no se les dañe, para que lo puedan de pronto recuperar en caso de que les pase eso que dice Diana, que se vuelve como plastilina. Ese chocolate ya no se podría usar para decorar, pero sí serviría para ganache. No lo tiren, que a veces lo tiran que porque se les dañó. Él sirve para ganache. Ya cuando se les cristaliza, que se sienten como cristales de azúcar, ahí sí ya está quemado, ya ahí no serviría para nada. Pero cuando es que queda así como una masita, él todavía sirve. Siempre les enseño a trabajar el chocolate en el microondas, pero hoy vamos a hacerlo diferente, porque yo sé que hay muchas personas que no cuentan con el microondas o que de pronto no se atreven porque ya se les ha quemado. Entonces, para que les quede más fácil, vamos a hacer lo siguiente. En una ollita vamos a colocar
agua para calentarla muy caliente y vamos a usar para fundir el chocolate otro recipiente que debe ser más grandecito que el recipiente donde va el agua, porque vamos a hacer un baño María. El baño María es un baño de vapor. Quiere decir que el calor que se genere de aquí del agua caliente y toque el recipiente no puede ser por el contacto directo con el agua, porque también se nos puede dañar el chocolate. Listo, se puede empastar. Entonces ponemos el agua bajita, cosa que este recipiente no alcance a tocarla, pero el agua debe estar muy caliente. Entonces llevaría a calentar el agua y ya volvemos para fundir el chocolate. Vamos a poner esto acá. Y siempre trabajen buena cantidad de chocolate. Cuando ustedes funden pequeñas cantidades, también es probable que se les endurezca, porque se enfría muy rápido. Entonces de tanto calentar, ya se pasa, se daña el chocolate y ya es difícil que vuelva a tener fluidez. Entonces es preferible que usen una buena cantidad, fundan una buena cantidad, para que pueda conservar esa temperatura y esa textura que necesitamos, y luego apartamos el poquito que vamos al que vamos a darle color. Listo, y lo que queda pues luego lo podemos nuevamente guardar, no le va a pasar absolutamente nada. Entonces siempre fundan buena cantidad. Ojo, este no es chocolate real, es chocolate sucedáneo. ¿Qué quiere decir sucedáneo? Que tiene una textura y una apariencia similar al chocolate, pero sus componentes no contienen cacao, contienen grasas vegetales, leche en polvo, azúcares y otros ingredientes que hacen que sea similar en apariencia, en textura y en sabor al chocolate, pero no contienen cacao. Listo, no contienen cacao. Esto aquí en Colombia se llama cobertura de chocolate, cobertura. En otros países le dicen cobertura de chocolate al chocolate real. Entonces, para no tener confusiones con eso, lo que yo les recomiendo es leer siempre la parte de atrás de los empaques, instrucciones, ingredientes, para que sepan con qué van a trabajar. Hoy vamos a trabajar cobertura de chocolate blanco en Colombia.